Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Damos gracias a Dios por un nuevo día que Él nos da. Yo le pido en esta hora, mis amados, que abran su Biblia, ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15. Vamos a dar lectura ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo le invito ahí en casa que tome su Biblia, por favor, y vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de San Juan, en el capítulo 15, del 1 al 5, dice de la siguiente manera: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo le invito a que ahí en casa incline su rostro conmigo y oremos juntos al Señor, que Él venga a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias en esta hora por un nuevo día, mi Dios, que tú nos das. Te damos gracias por tus misericordias, mi Dios, porque nuevas son cada mañana. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres el que nos da la vida, la salud, el existir, mi Dios. Y en esta hora, Padre, que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, mi Dios. Espíritu Santo, toca nuestro corazón, ministranos, Espíritu Santo, toma el lugar, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bien, mis amados, el tema que le he puesto a este mensaje de esta mañana: permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Y cuán apropiado, mis amados hermanos, es que Jesús, estando con sus discípulos, utilizó algo de un huerto como una ilustración para recordarnos que no podemos manejar la vida nosotros solos. Jesús, mis amados y amigos, utiliza la lección de aquí de San Juan, utiliza una lección práctica de una viña. Jesús nos demuestra cómo nuestra relación con Él es como una vid. Mis amados, en esta mañana aquí conseguí una planta de la vid, y yo creo que algunos ya la conocían. Algunos le dicen parras porque son como enredaderas. Y aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es una vid. Y yo quiero ver ahí en primer versículo de ahí del Evangelio según San Juan, capítulo 15. En el versículo 1, Jesús está hablando y dice: Yo soy la vid verdadera. Y dice: y mi Padre es el labrador. Jesús utiliza esta enseñanza hablando de la vid, que Él es la vid verdadera, pero también añade que su Padre es el labrador. Tal vez Jesús acostumbraba, mis amados, a estar en aquel huerto llamado Getsemaní con sus discípulos para pasar momentos íntimos en comunión. Y tal vez por ahí, quiero imaginarme que tal vez por ahí en la caminata, cuando Jesús iba con sus discípulos, tal vez pasaron por un viñedo, por un huerto donde había vides, y Jesús, me imagino que tal vez hizo una pausa y le da una enseñanza a sus discípulos, mostrándoles que Él es la vid verdadera, y añade: y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el dueño de toda la viña, de toda esta tierra. Y ciertamente la palabra de Dios dice que de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Pero Jesús aquí se presenta, mis amados: yo soy la vid verdadera. En el versículo número 2 dice:
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Yo quisiera hablar, Jesús se da a conocer que Él es la vid verdadera, que de Él se extrae vida. Y dice también esta enseñanza, que nosotros los creyentes somos los pámpanos. Es decir, Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, mis amados, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios nos ha dado vida a través de su Hijo Jesucristo. Al permanecer en Él, el Señor nos da vida. Y quiero comentar algo, mis amados, ¿qué pasa cuando nosotros permanecemos sobre la vid que es Cristo? Es por eso que este mensaje, mis amados y amigos, les he puesto permanecer en Cristo. Cuando usted y yo permanecemos en la vid verdadera que es Jesús, que es Cristo, mis amados, nosotros tenemos una unión viva con Él para después llevar fruto. Ese fruto, en este caso hablando de la vid, de uva. Dice ahí el versículo número 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, dice el Señor, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El permanecer en Cristo, mis amados, nos tiene en una unión viva con Él. Como podemos ver, estos pámpanos se ven vivos porque pertenecen, están con la vid que es Cristo el Señor, el que produce la vida. Cuando usted y yo, mis amados, permanecemos en la vid que es Cristo, en la vid verdadera, estamos en una unión amorosa con Él, el cual podemos disfrutar de su grande amor. Dice el versículo número 3, y vosotros estáis limpios, le dijo Jesús a sus discípulos, y nos dicen esta mañana a nosotros, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesús hablaba con amor su santa palabra. Y nosotros como pámpanos podemos disfrutar, mis amados y amigos, de la palabra del Señor, de su amor, de su gracia al permanecer en Él como la vid verdadera. Mis amados, el permanecer nosotros en Cristo como creyentes, también tenemos una unión duradera. Mire, cuando usted ve aquí estos pámpanos que pertenecen a esta vid, el Señor nos promete una unión duradera con Él. No debemos de temer. Dice una parte de la Escritura, si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta bendición, en esta unión de la vid con los pámpanos, el Señor nos promete una unión duradera con Él. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por aquí hay una pequeña hoja que no está permaneciendo en la vid, y yo se la muestro de este lado. Habla de un pámpano, mis amados, que no está perteneciendo a la vid. El Señor promete que si nosotros permanecemos en la vid, en Cristo, vamos a tener una unión duradera, mis amados. Que no tengamos temor, porque el Señor está con nosotros si nosotros permanecemos en Él. Pero si no permanecemos en Él, dice ahí el versículo número 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Este pámpano no puede producir vida, necesita estar permaneciendo en la vid que es Cristo. Dice que si no permanecemos en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. Mis amados, algo importante que el Señor nos dice en estos tiempos que estamos viviendo de prueba, donde se anuncia una pandemia mundial. Mis amados, ahí en el capítulo 15, ahí en el libro según San Juan, capítulo 14, el Señor nos habla que no tengamos temor cuando permanezcamos en Él. Dice
el versículo 1 en el capítulo 14 dice, Jesús dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué bendición, mis amados y amigos. El pertenecer en Cristo nos da la bendición de tener una unión duradera con Él. Él habla de su venida y que fue a preparar lugar para vosotros, para donde Él esté, vosotros también estéis. Dios nos habla a través de su palabra de una vida eterna si nosotros permanecemos en Jesús, que es la vid verdadera. Quisiera comentar algo más, mis amados, acerca de los pámpanos, de usted y de mí como creyentes en Cristo, como seguidores de Jesús. Como pámpanos, mis amados hermanos y amigos, tenemos el privilegio de compartir su vida. Tenemos el privilegio de hablarles a otros de esa vida que viene de Jesús como la vid verdadera. El único que puede dar vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tenemos ese privilegio de poder compartir a otros. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Vayan, anuncien el Evangelio. Evangelio significa, mis amados y amigos, buenas noticias de salvación. Vayan y compartan a la gente de mí, dice el Señor Jesucristo, de la vid verdadera, de las buenas noticias que hay de salvación cuando la persona se arrepiente y cree en Jesús. Dice el que creyere, esa es la buena noticia, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, mis amados y amigos, será condenado. También dice la Escritura ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Si tiene su Biblia ahí en su casa, vaya conmigo por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Gloria a Dios. En el versículo 32 y 33, mis amados, recordando que como pámpanos tenemos el privilegio de compartir su vida, dice estos versículos, habla Jesús: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y agrega, versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mis amados, como pámpanos, como creyentes, el Señor nos da el privilegio de compartir a otros de su vida, de su salvación. Pero también, mis amados, como pámpanos, como creyentes, tenemos la responsabilidad de permanecer en Cristo. ¿Por qué tenemos la responsabilidad de permanecer en Cristo? Dice la Sagrada Escritura, ahí en Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor nos invita a que permanezcamos hasta el fin. No que ya le conocí y me voy al mundo. No, mis amados y amigos, el Señor quiere que permanezcamos en Él, porque apartados de Él, nada podemos hacer, no podemos llevar frutos. Y el Señor nos dice ahí en Mateo 24, que permanezcamos, aquel más persevera, el que persevera hasta el fin, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mire algo que dice la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro, vaya conmigo por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 21 y 22, dice de la siguiente manera: para aquel que no permanece en Cristo, mis amados, mire qué tremendo habla la palabra, qué tremendo habla el apóstol Pedro
Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice Pedro ahí en el capítulo 2 de la segunda carta, versículo 22, pues les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el lodo. Mis amados, el Señor nos invita a usted y a mí, amados hermanos, que permanezcamos en Cristo, que perseveremos hasta el fin y seremos salvos. Gloria a nuestro Dios. Quiero comentar con ustedes, mis amados, en esta mañana 4 puntos de permaneciendo en Cristo. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo para llevar fruto? Y el punto número 1, mis amados, el permanecer en Cristo implica leer la palabra de Dios. Implica leer la palabra de Dios como creyentes, como pámpanos. Es importante que usted y yo leamos la palabra de Dios, pues Dios nos habla por medio de su palabra, mis amados. Dios nos ama tanto que nos habla a través de su palabra, que tiene poder para transformar vidas. Miren, en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para guiarnos en toda verdad y en toda justicia. Mire el salmista en el Salmo 119, en el versículo 97, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Mis amados, debemos de amar la palabra del Señor. Para permanecer en Cristo y dar fruto, es importante, mis amados, que amemos la palabra del Señor, como lo dice el salmista, meditar en ella, de día, de noche. Mis amados, esto trae fruto a nuestras vidas. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos, mis amados, en estos tiempos de prueba. Necesitamos del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Al escucharla predicada en un mensaje, en un sermón, al leerla, al estudiarla, al meditarla, al memorizarla, mis amados, esto trae fruto. Esto trae fruto en nuestras vidas cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Dios nos invita a que amemos su palabra, mis amados, como pámpanos que permanezcamos en la vida. Como punto número 2, para poder permanecer en Cristo y llevar fruto, es necesario mantener una comunión con Él. Es necesario pasar tiempo en oración con el Señor, pues Dios nos habla a través de su palabra, mis amados y amigos, y nosotros le hablamos a Él por medio de la oración, para que su vida pueda obrar en y a través de nosotros para producir fruto. Es importante, mis amados, que nosotros como creyentes, como pámpanos, tomemos tiempo, tengamos comunión con el Señor. El Señor se agrada cuando nosotros le buscamos. No nos sintamos independientes, no nos sintamos suficientes, mis amados, que reconozcamos que necesitamos de la vid verdadera que es Cristo. Miren, hablando del rey David, ¿sabe cuál fue el entrenamiento antes de que él fuera rey? El mucho tiempo que pasó a solas, aquel joven pastorcillo de ovejas, el mucho tiempo que pasó a solas con el Señor. Por eso están esos salmos tan hermosos como el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mis amados, esto produce fruto. El estar en comunión con el Señor y permanecemos en la vid produce fruto en nuestras vidas. Cuando usted y yo tenemos una comunión con el Señor. Jesús, mis amados, hablando de permanecer en comunión con el Señor, Jesús habló de diferentes tipos de oración en una parábola. Ahí en el Evangelio según San Lucas, yo quiero que vaya conmigo, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 10 al 14,
Dice la escritura de la siguiente manera, Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, habla Jesús acerca de dos tipos de oración en una parábola. Dice la palabra del Señor, versículo 10 al 14, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar su mirada al cielo, sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Añade el Señor Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humille será enaltecido. Mis amados, el fariseo oraba meramente para causar efecto, impresionar a los demás. Y el publicano iba en serio, mis amados y mis amigos. El publicano, aquel recaudador de impuestos, iba en serio, reconociendo que tenía una necesidad delante de Dios de obtener perdón, y él oró para lograr algo. Este es el tipo de oración, mis amados hermanos y amigos, que debemos de ofrecer a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Una oración sencilla y de corazón. Dios nos ayude, mis amados, a acercarnos a Él con temor, con sencillez de corazón, porque dice la palabra que el Señor al que se exalta lo humilla, y al que es humilde el Señor lo atiende. Cuán razón dijo aquel hombre llamado Martín Lutero. Aquellas palabras de Martín Lutero eran las siguientes. Aquel reformador dijo: tengo tanto que hacer hoy día que debo pasar 3 horas en oración. Vaya, qué enfoque a la importancia de la oración. Mis amados, Jesús siendo la vid verdadera y nosotros los pámpanos, para poder permanecer en Él y llevar fruto, punto 1, es necesario, implica leer la palabra, amar la palabra de Dios. Como punto 2, que acabamos de ver, mantener una comunión con el Señor, mantener una relación personal en oración. Aleluya, gloria a Dios. Y como tercer punto, mis amados, para que usted y yo podamos permanecer como pámpanos en la vid verdadera que es Cristo, mis amados, como tercer punto le he puesto: permanecer en Cristo implica obediencia por amor. El Señor ama la obediencia, mis amados. La obediencia trae bendición. El Señor no quiere sacrificios. Mejor es la obediencia que los muchos sacrificios, dice la palabra del Señor. La vida obediente de un líder, mis amados, es la motivación más grande para las personas que le siguen. Observan la vida de su líder y son retados a buscar mayores grados de compromiso y de obediencia. Gloria a Dios. Quiero que vaya por favor conmigo ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos 5, del versículo 8 al 10, dice de la siguiente manera, hablando de la obediencia, mis amados. Recuerde que la vida obediente de un líder es la motivación más grande para que las personas le sigan. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí, el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mis amados, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que Él pagó en la cruz del Calvario, dice que Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue obediente
a pagar el precio, mis amados, por usted y por mí, por toda la humanidad. Pero también añade, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso es necesario, mis amados, que para permanecer en Cristo, para permanecer en la vida verdadera que es Cristo, como pámpanos, como creyentes, es importante, mis amados, que seamos obedientes, que obedezcamos por amor. Dice ahí la palabra, ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 21, vaya conmigo, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. Hablando de que implica obedecer para permanecer en Cristo, implica obediencia por amor. Dice la palabra de la siguiente manera, San Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a él. Por eso la importancia, mis amados, de que para que usted y yo como pámpanos permanezcamos en la vid verdadera que es Cristo, es necesario obedecer por amor. Obedezcamos por amor a nuestro Señor Jesucristo, el poner en práctica su palabra, mis amados. Gloria a Dios para siempre. Como punto número 4, para que usted y yo podamos llevar fruto, para que podamos permanecer en Cristo, que es la vida verdadera, mis amados y amigos, es importante decidir que apartados de Él, es importante reconocer que apartados de Él, nada podemos hacer para poder llevar fruto. Este pámpano que ha sido cortado de la vid, mis amados, no puede extraer vida, no puede recibir vida, no puede dar fruto porque ha sido separado de la vid. Por eso, como punto número 4, implica decidir que apartados de Él, nada podemos hacer para llevar fruto, mis amados. El apóstol Pablo me recuerda, mis amados, que le dijo a una de sus iglesias que le apoyaban a los filipenses, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe cuándo dijo Pablo estas palabras de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Lo dijo estando allá en Roma, encarcelado, mis amados. Aún así, aunque Pablo se encontraba encarcelado, déjeme decirle que Pablo permanecía en Cristo Jesús. Por eso el fruto era visto, era escuchado hasta hoy nuestros días. El apóstol puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importaba la situación, mis amados hermanos. Cristo es nuestra fuente de poder. Cristo es la fuente de vida, mis amados. Déjeme decirle, el tema que le he puesto es permanecer en Cristo, a este pequeño mensaje. Y la definición de permanecer, mis amados, es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Mire, hoy en día dicen en las noticias: quédate en casa. Y sobre todo los adultos mayores de 60 años para arriba, que son más propensos, aquellos que tienen obesidad, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen alguna enfermedad severa, hipertensión. Déjeme decirle que el que permanece en Cristo, mis amados, podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo es nuestra fuente de vida. Cristo es la fuente de poder, hermanos. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Nuestra vida es de Jesucristo, el que Él mismo declara que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. San Juan 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino. Amigo, Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice la Escritura que Jesús es la vid verdadera, tal como la vid es la mismísima fuente de la cual existen los pámpanos. Así nuestras vidas solo pueden existir al estar en Cristo Jesús, por confiar en Él como Señor y Salvador. Mis amados, yo te invito, mi amigo que estás ahí en casa, tal vez escuchando este mensaje,
Y quiero repetir el versículo 5 de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Jesús te dice, amigo que estás ahí en casa, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Este pámpano no puede hacer nada si está separado de la vid, pero mire estos pámpanos verdes, que en un tiempo van a dar su fruto. Amigo que estás en casa, yo te invito, si te gustaría recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, como la vid verdadera, porque apartados de Él nada podéis hacer. Él ya dio su vida en la cruz por todos nuestros pecados, por toda la humanidad, y Él te ama tanto que no es casualidad que estés escuchando este mensaje, esta palabra de Dios, porque la palabra de Dios es amor y te ama. Amigo, el Señor te ama. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es por eso que por la gracia de Dios estamos compartiendo el mensaje de salvación que es Cristo Jesús. El Señor te ama y no quiere que te pierdas, no quiere que te seques, sino que tengas vida y vida en abundancia, porque solamente Jesús te puede dar vida, porque Él es la fuente de vida, el único que puede dar vida a los pámpanos. Yo te invito, amigo que estás ahí en casa, que inclines tu rostro y repitas después de mí: y Dios, te doy gracias, mi Dios, en esta hora por tu palabra, Dios, porque yo sé que tú me amas. Yo sé que tú enviaste a Jesús a morir por todos mis pecados. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que estoy fuera de la vid verdadera, pero en esta hora yo me arrepiento de mis pecados. Y te hago una invitación, Jesús, a que entres a mi vida. Perdona mis pecados, toma el control de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte, Jesús. Amar tu palabra. Ayúdame a tener una relación a través de la oración. Ayúdame, Señor Jesús, a ser obediente. Ayúdame a reconocer que separado de ti nada puedo hacer. Gracias, Dios, te doy en esta hora por permitirme recibir a Jesús en mi corazón como mi único Salvador personal. Amén. Gloria a Dios. Amigo, Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios nos ha dado la autoridad y el poder de ser llamados sus hijos. El Señor te ha hecho que seas un hijo de Él. Te ha dado un nuevo nacimiento para la gloria de Él, para que seas un pámpano que pertenece a Jesucristo, el único que da vida duradera. Gloria a Dios, el único que da vida eterna. Mis amados amigos, amados hermanos, reflexionemos un poco sobre esa pequeña ilustración que el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos en aquel tiempo. Hoy nos habla a nosotros y nos recuerda que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos. Dice la Escritura: el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amados amigos, el Señor nos invita a permanecer en Él, que permanezcamos en Cristo para la gloria de Él, mis amados, porque separados de Él nada podemos hacer. Reflexione un poco, mis amados hermanos, ahí en casa. Reflexione cómo estamos, mis amados hermanos, en leer la palabra, en amar la palabra del Señor, de compartir a otros la vida de Jesús. Como punto 2, ¿cómo estamos, mis amados, en la comunión? Qué importante es la comunión, hermanos, en la oración, que tengamos comunión con el Señor. Y como punto 3, ¿cómo estamos en la obediencia? El Señor ama la obediencia, mis amados.
El Señor honra a los que le honran. Y como punto 4, mis amados hermanos, reconocemos que apartados de Él nada podemos hacer. Yo te invito ahí en casa, amada iglesia, amado hermano, te animo con la palabra del Señor, que sigamos adelante, que permanezcamos en Él, porque fuera de Él nada podemos hacer. Yo te invito en esta hora, amada iglesia, que oremos, hermanos y amigos, oremos al Señor y que el Señor nos ayude en medio de este tiempo, que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo te invito a que inclines tu rostro ahí en tu casa y sigamos permaneciendo en Jesucristo, el autor de la vida. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta mañana, Señor. Queremos agradecerte, mi Señor Jesús, tu gracia, tu amor maravilloso, la salvación que tú nos has dado por medio de la fe. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a permanecer en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, que perseveremos hasta el fin para ser salvos. Te pedimos que nos ayudes, Padre, que tú pongas ese querer en nuestra vida, en nuestro corazón, de amar tu palabra, de que estemos conscientes que necesitamos ese alimento espiritual para seguir adelante, permaneciendo en la vid verdadera. Que tú nos ayudes, mi Dios, a que tengamos esa necesidad de buscar su rostro a través de la oración, de tener esa comunión íntima con el Señor, mi Dios. Pero también ayúdanos, Espíritu Santo, a ser obedientes por amor, que obedezcamos por amor a sus mandatos, porque dice que el que tiene sus mandamientos y los hace, ese es el que le ama, y el Padre le amará, y Jesús también le amará, y vendrá, dice el Señor, y me manifestaré a Él. El Señor se quiere manifestar su vida en nuestras vidas en medio de esos tiempos difíciles. Mis amados, Dios nos ayude a reconocer que apartados de Él nada podemos hacer. Dice el Señor que el que no da fruto lo cortará, pero el que da fruto dice que lo limpiará para que dé más fruto. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos, Señor, purifícanos, lávanos más y más, Señor, y a lo mejor necesitamos una podadita, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en Jesucristo para la gloria de Dios. Gracias, mi Dios, damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amigos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana, y recuerde, permanezcamos en Cristo, que es la vid verdadera. Nosotros solo somos pámpanos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Escuchaste tú el mensaje que te puede dar la luz. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy.
Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy. Debemos reconocer que si no fuera por Él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en Él para tener el amor que Dios nos da y que solo Él nos da.